Un robo de bicicleta en Tokio le hizo popular en toda Venezuela. También por ser el acompañante número 1 de Daniel Ders en las competencias internacionales que le llevaron a ganar la medalla de plata. Pero Eddie Alviares es mucho más que eso. Es constancia, disciplina y dedicación en un deporte que antes era poco conocido en el país. Como muestra de agradecimiento, lo trajimos a La Patilla para que desde su propia voz él narrara su historia. Bien, amigos de La Patilla, y nosotros tenemos el agrado de tener el día de hoy a Eddie Alviares, con amplia trayectoria en el mundo del BMX. Para las personas que no saben, uno de los representantes venezolanos que estuvo recientemente en los Juegos Olímpicos y que acompañó a Daniel en una trayectoria. Hoy vamos a hablar un poco, Eddie, sobre todo lo que ha sido tu carrera, tu esfuerzo, para que la gente te empiece a conocer un poco más, porque ya sabemos que la gente sabe quién eres, pero para que la gente sepa un poco más de toda tu trayectoria. Un placer tenerte aquí el día de hoy, hermano. Gracias, amigo. Un gusto estar aquí por esta entrevista y bueno, todo esto es por el deporte, para que lo conozcan más y apoyen más a nuestro deporte. ¿Cuántos años tú llevas practicando esta disciplina? Desde el 99-2000 ando yo en esta disciplina. Bueno, cuando la conocí me enamoré y se hizo mi pasión. A los 17 años fue tu primera, tengo entendido, tu primera competencia internacional, o ya antes ya habías realizado otro tipo de competencia. No, fue más adelante. Mi primera competencia internacional fue en el 2008-2009, que fue en Bogotá. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Cuéntanos un poquito desde el comienzo, si puedes hacer una breve historia sobre cómo ha sido tu comienzo, esta lucha de llevar uno de los deportes quizás venezolanos que más alegría nos están trayendo durante los últimos años, pero que había sido un poquito olvidado por las personas. Mi comienzo, esto se puede extender. No, bueno, imagínate, yo comencé como todo venezolano que le compran bicicleta, a pedalear por ahí. Bueno, esta vez me la compré yo, a mi papá no le gustaba que yo anduviera en Caracas en bicicleta y siempre me llevaba a pasear por ahí. Y yo, como rebelde que fui de chamo, fui comprando mis piezas poco a poco con los panajes por la casa y empezamos a pedalear que si para los caos, nos extendimos un poco más a los próceres y fue que vimos la movida del BMX, de los chamos saltando y esa pasión, yo verse, que de pinga estar en esto. Y así fui aprendiendo que si con una lata de cerveza aplastada la saltábamos, empezamos a saltar aceras y después como que conocimos a toda la movida y nos metimos más de lleno ahí a saltar muros, aceras y todas esas cosas. Cuando comenzaste en este mundo del BMX y las personas veían el tipo de maniobra que ustedes hacían, ¿qué decían? O sea, porque son deportes que sí pueden ser considerados extremos y la gente quizás se sorprendió un poco cómo unos muchachos en Caracas hacían este tipo de práctica. Sí, bueno, de ahí nos fuimos a Grand Prix, que era donde estaban las rampas. Yo conocí a Daniel en los próceres, él me invitó, cónchale, se le das de pinga, vamos allá. Yo estaba con un grupo de amigos, no quisieron ir y bueno, yo como que a la semana siguiente, bueno, si ninguno por mi casa quiere ir, yo me voy porque sí me llamaba demasiado la atención. Y empecé ahí a entrenar, me fui comprando mis cascos y nada, todo el mundo, cuando empezamos a ir a exhibiciones y la gente le parecía muy agradable, pero no tenía tanto auge. Es difícil para una persona, por ejemplo, que esté interesada en el BMX, explicarle que a veces se corren riesgos y hay que pues asumirlo de una manera profesional y seguir adelante. Sí, bueno, los riesgos los corremos en todos lados, ¿no? Tú puedes ir trotando y te tropiezas y te caes, pero es cuestión de adaptarte y saber dominar el deporte, ¿no? Anteriormente comentabas que la amistad con Daniel sumó muchísimo para que te involucraras más en el deporte. ¿Cómo ha sido vivir esa experiencia junto a él en diferentes competencias, tanto nacionales como internacionales? Es loco porque imagínate, de practicar cuando cerraron Grand Prix no teníamos dónde entrenar y nosotros le dábamos por ahí en la calle y con aceras, con salidas de estacionamiento, soñábamos que era una rampa, como un mini ramp y palpar eso ahí y 20 años después estar en las Olimpiadas es como que irreal. Y cuando se comunicó que el BMX ingresaba como un deporte olímpico, ¿cómo sentiste tú esa noticia? Porque se habla mucho
de la inclusión del BMX como una disciplina deportiva. Entonces, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo ustedes recibieron en principio cuando era el inicio del ciclo olímpico? Fue impactante porque dijimos, bueno, ahora sí, ¿sabes? Nos están tomando en cuenta, ahora sí el deporte va a tener ese apoyo y es demasiado grato haber recibido esa noticia y bueno, trabajar por ello. Aparte, evidentemente, de lo que fue el auge de los Juegos Olímpicos, es importante decirle a la gente que hay otros eventos globales en donde ustedes, tanto Daniel como tú, han participado y eso también es importante como comunicárselo a las personas. Cuéntame, ¿cuántas competencias internacionales han tenido la oportunidad de ustedes llevar el nombre de Venezuela en alto? Bueno, en conjunto yo he ido, la primera competencia fui a Bogotá, después empecé a ir a Europa y he ido como a unas 8 competencias. Cuando llega Daniel Ders y Eddie a las competencias, ¿tú sientes que los rivales saben que llegó una competencia pesada? Bueno, con Dani sí, ¿sabes? A mí me ha tocado un poco más complejo porque he ido a competencias cada 2 años, y entonces no es lo mismo estar en competencia cada 2 meses, cada 2 semanas. Eso te da mucho empuje y codearte con toda esa gente que va por el primer lugar. Te da ese empuje a mejorar. No es que no me lo dé, pero cuando llegas, ¿sabes? Tienes ese auge que es más fuerte. Y bueno, nada, sí, cuando llega Dani, yo noto que lo respetan mucho. Cuando recientemente estuvimos a Katy aquí en una entrevista y ella comentaba que era tan complicado practicar BMX en Venezuela porque no habían los complejos deportivos como para hacer la disciplina, pero ustedes han roto con todo eso y han logrado que de alguna forma otras personas, tal vez niñas, se involucren en todo este movimiento. Sí, bueno, a mí me parece que, ¿sabes? Siempre ha sido mi pasión, mi enfoque. Y no me ha detenido nada de eso, ¿sabes? De repente llega uno al parque y no es lo mismo que en los parques de competencia, pero te adaptas al parque. Cuando llegas allá a las competencias, le buscas la vuelta y nada, tratas de hacer todo lo que has aprendido. Hey, ¿cómo fue ese proceso de pasar de practicar este deporte de forma casual a hacerlo profesional? ¿Cuáles fueron los riesgos que asumiste, los sacrificios? Un poco para que le digas a la gente algo sobre eso y le cuentes esa historia. Bueno, como te conté, yo comencé en los próceres y cuando vi los Esgen dije, quisiera practicar este deporte. Y nada, fue una fijación, fue una pasión y siempre estuve montado sobre la bici. O sea, ante todo era la bici, todo era la bici. Mis padres se van de Caracas a San Cristóbal, yo me quedé por el deporte, porque dije, bueno, en San Cristóbal no tengo dónde entrenar, mis panas estaban aquí. Y me quedé viviendo solo, pasé cosas como todos pasamos a veces yo llegaba a entrenar y bueno, tenía que comer arepa con mayonesa nada más y así me mantenía, pero la fijación era superarme en el deporte, no sabía cómo llegar o en qué momento iba a llegar a competir afuera, pero tenía esa fijación de superarme en el deporte. Llegó un momento que tuve que empezar a trabajar porque ya no tenía de dónde, ¿sabes? Y empecé a trabajar en mototaxi, tuve como 9 años trabajando en mototaxi para poder tener el tiempo de entrenar, porque si tenía un trabajo de 5 a 8 no tenía chance de entrenar. Mi primera competencia voy a Bogotá, me invitan y no tenía pasaporte, no sabía muy bien cómo era lo de viajar, agarro y por el tema del Pacto Andino uno puede viajar con la cédula nada más en ese tiempo. Agarré, me monté en el autobús sin preguntar nada con unos amigos. Llegué a Cúcuta. En Cúcuta me monté en el autobús, todo ilusionado porque iba a una competencia internacional. Cuando llego a Bogotá al terminal, veo a los policías afuera y yo me asusto porque digo, me van a devolver después de 18 horas de viaje. Y dije, bueno, voy. Muestro la cédula y fue tan placentero que el policía me trató cordialmente que dije, ya se hizo ameno todo el viaje. Voy a la competencia, recuerdo que eran 2 competencias y quedé tercero y cuarto. Y ahí fue donde como que me sentí como ya mucho más a gusto de poder ir a competir, buscar la manera. Una vez tenía un carro, lo vendí, al siguiente día me fui y compré el pasaje para
para Alemania para ir a la competencia y bueno, así he hecho durante toda esta trayectoria, hacer lo imposible para llegar a drenar eso y a compartir toda esa pasión. Eddie, en este deporte tú has tenido que pasar por diferentes cosas y algunas un poquito graciosas dentro de lo que es la cotidianidad del venezolano de buscarle siempre la sonrisa a las cosas duras que pasan. Tenemos conocimiento de las anécdotas que ustedes vivieron en Tokio, pero anterior a eso me contabas que has tenido muchas con el tema de los robos. ¿Cómo les pasan tantas situaciones así? Bueno, por confiado, ¿no? Recuerdo que una vez llegamos a Francia, un amigo, Luisito, que montaba con nosotros y ahora hace motocross. Y bueno, llegamos para comunicarnos con la familia, llegamos a un centro comercial y uno compraba un ticket para marcarle el código en los teléfonos públicos. Y entonces donde compramos el ticket, el de la tienda le presta el teléfono a él y yo tengo que salir a la calle. Entonces estaba la calle, el tranvía y la otra calle. Yo cruzo, pero yo me iba con mi bicicleta y veo la de él ahí y digo, bueno, vamos a dejar las dos por seguridad, para que estén las dos bicis ahí, y él estaba más cerca. O sea, él entraba ahí a la puerta y estaba. Entonces yo cruzo y yo estoy del otro lado de la calle llamando a mi familia, pero estoy pendiente de la bici. Pero este pana estaba como muy concentrado, estaba hablando creo que con la novia, estaba como muy enamorado ahí y no estaba pendiente de la bici. Yo estoy del otro lado así de la calle y veo que un chamo pasa y veo así como de un lado al otro, mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie, y agarró la bici de él, que recuerdo que era una marca que patrocinaba a Daniel, la bicicleta era Daniel, se llama Machete, la bicicleta, y yo veo que la agarro y yo, no puede ser, estoy en Francia, era como segunda vez en mi viaje, y el chamo agarrado y ha pedaleado con todo, y yo, soy de Katia, ¿sabes? Corrí así, que no me pisara el tren, el carro, la moto. Agarro mi bici y no había ni desayunado ni nada. Y el chamo ya me había sacado como una cuadra de ventaja y empiezo yo a pedalear como un demente. Cuando ya lo tenía como a cierta distancia, como a 4 carros, el chamo se da cuenta que venía yo y empieza a pedalear. Y yo dije, no, ya, ahí me voy a morir porque no tenía desayuno y era una cuesta. Y nada, seguí pedaleando y me imaginé en el Tour de Francia. Que con calma, respira para no desmayar, respira. Bueno, le di así y el chamo se cansó en cierto punto y cruzó como para descansar y devolverse por la otra calle que era bajando. En ese punto yo tomé un segundo aliento, respiré, él se montó en una acera, yo la salté y bueno, nada, lo agarré por el cuello así, lo tiré para tumbarlo y lo tumbé y me quedé así como que ya no tenía aliento para más nada. Agarré la bici y me fui con todo ese odio así, pero de haber recuperado la bici. Yo llego al centro comercial, pongo las dos bicis afuera otra vez, entro y el pana ni se había dado cuenta. Y yo estaba pálido de haber rescatado la bici. Y le pegué así, ¿no viste? ¿Qué pasa? ¿Que te robaron la bici? ¿De qué hablas? Bueno, ahí tuvimos como una pelea hasta llegar a la competencia. Bueno, imagínate esa anécdota, y en Venezuela se habló mucho de la otra, porque te ha pasado 2 veces, de la otra que fue tendencia nacional, porque entonces ustedes lo hicieron de manera jocosa, hicieron que la gente de alguna forma lo tomara gracioso, pero era un tema serio, porque al final estaba Daniel, una de las máximas figuras del deporte venezolano, y entonces se les perdió la bicicleta. ¿Cómo es estar en Tokio, en unas Olimpiadas, tanto esfuerzo, 5 años, y que se le pierda la bicicleta para competir? Imagínate, todo el esfuerzo que uno le toca llegar allá, y bueno, yo tuve que sacar el pasaporte unos días antes, una cuestión que te decían para poder entrar a Tokio, o sea, era un estrés total. Bueno, llegué, vamos al comedor y eso, y uno de los profesores nos dice, del Comité Olímpico, nos dice, muchachos, guarden la bicicleta en los lockers. Y Dani le dice, profe, estamos en la Villa Olímpica, es Tokio, las Olimpiadas, por Dios. Y él se quedó así como, pues bueno, al siguiente día vamos a desayunar tempranito. Y recuerdo que desayunamos, cuando salimos, Dani va adelante, yo me había quedado como para ir al baño, y cuando voy saliendo, Dani está afuera, lo veo desde el vidrio así, que él está así como que... Y yo dije, no, esto no me puede estar pasando a mí. Y cuando salgo, él tenía tu bicicleta, y yo... Y empezó a ver para ver si había alguien del equipo venezolano que le había agarrado, pero nada pasaba.
Y entonces nos vamos caminando, pero impresionados de que la bicicleta no estaba. Necesitábamos como que, ¿será que está en nuestro edificio? Pero nada, empezamos a caminar y nada, y era como increíble. Y llegamos, llamamos al profesor, le comunicamos, él hizo todas las gestiones de ir a buscarla por las cámaras, por todas las de seguridad. Y bueno, me la entregaron como a las 2 de la mañana. Claro, cuando me tocan la puerta de la habitación a las 2 de la mañana, dije, esa es la bicicleta. Una pregunta acá. La noticia sensación de las Olimpiadas fue que expulsan al muchacho que toma la bicicleta. Y yo menos que ustedes, o sea, dentro de todo lo que ustedes comunicaban, no lo veían como con esa intención, pues, pero al final pasó. Y cómo reciben la noticia de que, bueno, expulsaron al muchacho que agarró la bicicleta, que decía Daniel que lo que ustedes pensaban era que él la tomó porque pensó que era uno de los accesorios que le daban ahí como por diversión, que es algo muy, muy loco, ¿no? Bueno, o sea, no era lo que queríamos, pero bueno, son reglas que tiene el comité de las Olimpiadas Tokio. Lo expulsan a él y al entrenador, fue lo que nos dijo el profesor. No lo queríamos, pero bueno, ¿sabes? Es una bicicleta que no se ve como tanto de paseo y bueno, nosotros pensamos que la agarró por equivocación. Lo que lo consiguen es porque la sube a la habitación y bueno, ahí es el punto donde la ven, lo llaman al capítulo y lo expulsan lastimosamente, pues. Y próximas competencias internacionales, nacionales, ¿cómo van a ser todos los circuitos en Venezuela? ¿Tienen pensado ustedes mismos organizarlo? Un poco para que la gente entienda un poquito más sobre cómo se maneja todo esto del BMX. Sí, bueno, ahorita que estamos como más compenetrados con la federación, con el ministerio, necesitamos darle esa proyección bien al deporte, esa dirección que había estado un poco distorsionada porque bueno, no sabían mucho del deporte, pero bueno, ya con esto necesitamos y requerimos darle esa dirección al deporte y que sea continuo durante muchos años, que se mantenga. Y bueno, sí, vienen competencias internacionales, las nacionales con internacionales para acumular puntos para París 2024. Otros competidores aparte de Daniel y tú que tú puedas recomendar a la gente que se metan, indaguen, que se involucren más con estos atletas, porque también de alguna forma ustedes son figuras públicas del ambiente nacional. Competidores venezolanos, la mayoría se fueron del país y bueno, hicieron vida en otro país, y hacer vida en otro país no es tan fácil llevarla de la mano con el deporte. Entonces, bueno, no sé, ellos saben quiénes son y ellos tendrían que venir acá pues, a competir. O bueno, pueden prepararse allá afuera e ir a competencias internacionales, ya que están en otros países. Quiero hacer una pregunta. Ahí muchas personas se sorprendieron mucho con la llegada de Daniel y que fue la Cota 905, que ya sabemos que es un lugar donde han pasado diferentes situaciones, llevar esa alegría a ese lugar, pero yo que siempre frecuente he revisado las historias que ustedes colocan y todo esto, para ustedes es habitual siempre compartir con la gente, estar en diferentes lugares, no importa si es una barriada, si es un pueblo, un poquito cómo se vivió ese momento de estar en contacto con todo este tipo de personas acá en Venezuela. Fue una vibra demasiado impresionante. Es que bueno, nosotros siempre hemos rodado por toda la ciudad, compartiendo, vacilando. En marzo hicimos como un compartir o una pequeña demostración en la parte de abajo de la Cota, en una cancha de básquet. No podíamos llevar la rampa porque no había el espacio. Y bueno, quedamos con los panas, los rappers que tenían contacto con las fundaciones que hay, toda la gente de allá arriba, para hacer la exhibición allá. Y quedó como esa palabra de cuando llegara Daniel de las Olimpiadas íbamos a subir a hacer exhibición, y eso fue lo primero que se cumplió. Un sueño que tú tengas en la disciplina, si tuvieras que decirle a los entes encargados que hacen todo el deporte venezolano una petición por el BMX, ¿cuál sería? Una petición por el BMX sería tener un circuito completamente como el de los de afuera, que esté echado y con todas las herramientas para entrenar, porque eso es lo único que necesitamos. El circuito sea techado para uno entrenar día y noche. Y bueno, a pesar de todo, queremos que apoyen a todos los deportes, porque no a todos les gusta la bicicleta. Entonces la idea aquí es social, que sea para todos los ámbitos del deporte.
Un último mensaje para Venezuela y con esto cerramos la entrevista que tú quieres decirle a los venezolanos y a los niños para que comiencen a practicar esto. Bueno, el deporte nos une, el deporte no tiene extremos, el deporte saca a todo el mundo de las malas cosas y lo proyecta y le da esa visión como me la ha dado a mí y le ha dado a muchos atletas de mantenerse y tener esa fijación de llegar al punto que deseas.